Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a retomar la materia de diseño y construcción de pavimentos con el tema 1.4 que se titula Estructura de los pavimentos. Para poder hablar de la estructura de los pavimentos hay que tener en cuenta que tanto en una carretera como en una ciudad la estructura de los pavimentos va a ser similar. Sin embargo, va a variar dependiendo el tipo de pavimento que se requiera construir. Vamos a ver en general las capas de los pavimentos. Generalmente un pavimento que formará parte de una carretera debe contar con varias capas inferiores, teniendo en consideración las siguientes: la capa de terreno natural, una capa de filtro que puede ser necesaria en caso de un nivel freático alto, una capa de subrasante, una capa de subyacente, una capa de subbase, una capa de base y la carpeta asfáltica. En muchos casos, varias de estas capas son omitidas ya que llegan a tener gran similitud entre materiales. Sin embargo, para efectos prácticos, la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trae especificaciones para cada una de ellas. Y también hay que tomar en cuenta que las capas de terraplén, subyacente y subrasante, que son capas inferiores a la rasante, se les conoce como terracerías. Y las capas de subbase, base y carpeta asfáltica son las capas del pavimento. Algo que hay que tomar muy en cuenta es que los pavimentos de concreto hidráulico no tienen capa de subbase. Así que para la normativa de la Secretaría de Comunicación y Transportes, la capa de subbase solo se usa para pavimentos asfálticos. Ahora ya por último y para concluir este video, vamos a ver una breve descripción de cada una de las capas. La primera capa será la de terreno natural, que básicamente es la capa que vamos a encontrar cuando terminamos de hacer nuestro desmonte y nuestro deshierve. Posterior a esta tendremos la capa de filtro, que va a ser un mejoramiento del terreno natural a base de roca, que se utiliza para terrenos lacustres, también se puede conocer como piedra plén, o en terrenos arcillosos. Posterior a esta tendremos la capa subyacente, que es la primera capa de las terracerías, y va colocada sobre el terreno natural, en caso de que no se ocupe una capa de filtro. Si se ocupa una capa de filtro, iría encima de la capa de filtro. Y puede usarse material de cortes siempre y cuando cumpla la normativa. Posterior a esta capa tendremos la capa de subrasante, que será la última capa de las terracerías y se ubica por debajo de la línea rasante, entre las capas subyacente y la subbase. Para esta capa se puede también utilizar el material de cortes siempre y cuando cumpla la normativa aplicable. La siguiente capa que vamos a tener es la capa de subbase. Esta capa es la primera del pavimento y se ubica arriba de la línea rasante, entre las capas de subrasante y la de base. A diferencia de las capas anteriores, esta debe hacerse con material de banco y cumplir una granulometría. Además, es la primera capa en requerir la prueba de desgaste Los Ángeles. Y no hay que olvidar que esta capa no se usa en pavimentos de concreto rígido, ya que en la normativa de ST de pavimento rígido no incluye esta. Y también hay el caso que en algunas normativas no se incluye la capa de base en lugar de esta misma capa para el pavimento rígido. La siguiente capa será la capa de base, que es la capa inferior a la capa de rodadura y está formada por material de banco y debe cumplir con una granulometría y normalmente utiliza materiales triturados para base hidráulica, o puede utilizarse una base tratada, que puede ser una base negra, una base cementada o alguna otra. La siguiente capa que tendremos es la capa de rodadura, que es la capa superficial del pavimento, en la cual rodarán los neumáticos de los vehículos que transiten. Esta puede ser de concreto hidráulico o de mezcla asfáltica, y también en algunos casos sabemos que adoquín. La carpeta de mezcla asfáltica puede ser modificada con polímeros de hule de llanta, RAP o alguna otra. Y para poder unir esta capa de rodadura a base de mezcla asfáltica se usa un riego de impregnación. Además puede utilizarse un riego de sello, que no es más que gravilla que se tira encima del material utilizando un material adherente asfáltico para mejorar su capacidad impermeable y su rugosidad. Y es con este dato que concluimos este video. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.